Vamos a dar comienzo a esta jornada con el primer bloque a tratar. Y es que una de las actuaciones que se abordó el año pasado por parte de la Cátedra de Cooperativismo y Economía Social fue la realización de un informe sobre el impacto socioeconómico de la economía social en Castilla y León, que se elaboró por la entidad Avall Analistas Económicos, a semejanza de otros que se han realizado a nivel nacional y en alguna otra comunidad autónoma, y cuyas conclusiones fueron expuestas por estas fechas y en este mismo lugar. Este año entendimos que el informe podía profundizar en aspectos de cuantificación de esos impactos y también se encargó a Avall Analistas un informe referido a la monetización del impacto socioeconómico de los principios y valores de la economía social en Castilla y León. Nos acompaña María Isabel Martínez Martín, directora y coordinadora del proyecto realizado por Avall Analistas, y doña Rosa Santero Sánchez, profesora de la Universidad Rey Juan Carlos y colaboradora como miembro del equipo que ha desarrollado este informe. Cedo la palabra a Maribel o a Rosa para que proceda. Buenos días. Lo primero, dar las gracias, por supuesto, a la cátedra y a la universidad por darnos la oportunidad de estar hoy presentando este trabajo y por haber realizado el trabajo. Dar las gracias también, aunque no están aquí, a la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, a la directora general, a Emma, con la que hemos estado también trabajando bastante de cerca con esta investigación, y, por supuesto, a todas las personas que nos acompañáis hoy aquí, tanto del sector como de fuera del sector, que tenéis algún interés en los temas de economía social. La presentación… ¿Lo vas pasando tú? Sí. Vale. Como bien ha dicho Laz, esta investigación que presentamos hoy forma parte de una investigación más amplia, y la primera parte de esa investigación es la que se presentó el año pasado por estas fechas. Vamos a recordar un poco cuál era el objetivo del estudio, la metodología, y ese punto 2 de la aportación de la economía social a la cohesión social y territorial. La verdad es que nuestra consejera nos ha hecho un resumen bastante bueno, entonces lo que voy a presentar yo es ponerle unos poquitos más de datos, pero ella ha dado las pinceladas más relevantes. Es necesario recordar un poco el por qué estamos teniendo en cuenta el que existan diferencias entre los principios que tienen las empresas de economía social o las entidades de economía social frente a otras empresas que tienen otras formas jurídicas. Normalmente las comparamos con las mercantiles, y a partir de ahí, de esa diferencia en sus valores, esa aportación que hacen los valores, es lo que nosotros, por último, cuantificamos. Por lo tanto, es muy importante, como decía la consejera, que estos datos no son exactamente el valor económico de estas empresas. No estamos diciendo cuánto valen en cuánto aportan al PIB. Lo que nosotros hacemos es ver, cuantificando tanto el empleo como en euros, cuánto de esos valores, eso cómo se traslada después a lo que nosotros consideramos que está dentro de lo que es una utilidad social y que diferenciamos como cohesión social y cohesión territorial. El objetivo del proyecto es cuantificar ese impacto socioeconómico que tienen los principios y valores de las empresas y entidades de economía social en Castilla y León. Y recalcamos principios y valores, eso es lo que nosotros queremos abordar, porque eso es lo que entra dentro del concepto de utilidad social, no es el concepto económico puro, sino que es el concepto de utilidad social. Estas entidades ya sabemos que se rigen por algunos principios orientadores, todos están recogidos en la Ley 5/2011, donde se destaca la solidaridad interna y con la sociedad, la inserción de personas en riesgo de exclusión, generación de empleo estable. Todas estas características que forman parte de esos valores es lo que nosotros después intentamos medir, aproximar en los efectos que vamos a incorporar en cohesión social y cohesión territorial. Para avanzar en estas cuestiones nos planteamos dos preguntas. La primera sería si las entidades de economía social realmente se comportan de forma diferente a otro tipo de entidades, lo que vamos a llamar empresas mercantiles. Y dando respuesta a esta primera pregunta, después tenemos que abordar en qué beneficios se traducen
esas potenciales diferencias. Esto es lo que vimos en la primera parte del proyecto. La aproximación metodológica... Sí, no, perfecto. Ya está. Sí. Ponla toda completa. Vale. Cuando nosotros queremos preguntarnos si existen diferencias entre el comportamiento de las entidades de economía social frente a las economías mercantiles, lo que hacemos es identificar primero unos efectos teóricos de ese comportamiento, de esos valores, en qué se diferencia, en qué se traslada el que una entidad de economía social aporte unos valores concretos. Pues separamos dos partes o clasificamos en cohesión social y cohesión territorial. Un gran grupo de efectos estaría incluido en la ocupación de colectivos con dificultades de acceso al empleo, por ejemplo, el de las personas con discapacidad o mayores de 55 años. Otro bloque tiene que ver con la calidad en el empleo, pues si tienen empleos más estables, el tipo de jornada, su trayectoria laboral, los salarios. Otro bloque se centra en la igualdad de oportunidades, tanto la brecha salarial de género como ver la diversidad dentro de la dirección de las entidades nos parece que es relevante y que aporta un valor especial. Todo lo que tiene que ver con la conciliación dentro de la empresa y un último apunte sobre las ofertas de servicios que están ligadas a la sostenibilidad y a la calidad de vida, en concreto los servicios de cuidados y los servicios de educación. En la parte de la cohesión territorial nos centramos en el tamaño de la economía en el ámbito rural, tanto en la creación de actividad económica como de empleo, en competitividad de la economía rural, ver qué calidad tienen esas empresas dentro de la economía rural, su tamaño, su diversificación productiva, su estructura y eso cómo afecta al mantenimiento, a la fijación de población en esas zonas rurales. Esto es la parte teórica y esto es lo que luego vamos a trasladar a la parte empírica que queremos contrastar con datos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues nosotros partimos de unos datos que son de Castilla y León. Nosotros utilizamos como base de datos la muestra continua de vidas laborales. La muestra continua de vidas laborales son registros administrativos de seguridad social que permiten conocer la vida laboral de las personas que están incluidas en esa muestra. Eso quiere decir que tenemos personas ocupadas y personas con relación con la seguridad social en un periodo amplio y toda su vida laboral. Nosotros asociamos cada persona a una entidad, a una organización, si trabaja para una cooperativa, si trabaja para una sociedad laboral y de alguna forma vamos agrupando de esa muestra las personas empleadas en centros de trabajo. ¿Con qué nos quedamos? Pues tenemos 32.959 empleos en Castilla y León, 31.000 están ocupados por personas que residen en Castilla y León, hay 8.638 empresas empleadoras, de las cuales 630 son entidades de economía social y 11.000 son empresas mercantiles que no pertenecen a la economía social. Ese es nuestro punto de partida. El tamaño con el que vamos a trabajar o las muestras con las que vamos a trabajar son las que están en las dos columnas. En economía social contamos con 1.400 trabajadores, 767 y 999 son unas submuestras con las que trabajamos en el tema de salarios y de trayectorias laborales. La muestra no tiene información completa para todas las personas para tener esas dos características. Lo importante aquí es, una vez que nosotros conocemos la composición de la economía social en Castilla y León, lo que hacemos es buscar lo que se llama un grupo de control. ¿Y un grupo de control qué es? Un grupo de control es un grupo de empresas que no son de economía social, en este caso se eligen sociedades anónimas y sociedades limitadas, pero que deben cumplir con unas características empresariales similares para que podamos ver si realmente luego existen otras diferencias por los valores. ¿Cuáles son esas características?
el tamaño y el sector de actividad. Son las dos principales características empresariales y, por lo tanto, buscamos un grupo de empresas que fuese equivalente a las de economía social. En ese caso ya contamos con otras 1.430 trabajadores y las cantidades de trabajadores que tienen datos de salarios y trayectorias son las equivalentes. Entramos directamente a la aportación de la economía social y de la cohesión territorial. Como hemos dicho antes, esto es un resumen de ese primer informe que se presentó el año pasado. Vamos a hacer simplemente unas ligeras revisiones de algunas cuestiones que nos parecen relevantes también para entender lo que viene ahora, que es la cuantificación, ¿no? Pues cuando nosotros comparamos economía social con economía mercantil y nos fijamos en colectivos con dificultades de acceso al empleo, podríamos ir directamente a comparar la línea donde aparecen trabajadores con discapacidad. Vemos que en la economía social el porcentaje de personas con discapacidad es de casi el 17%. Si lo comparamos en ese grupo de empresas del mismo sector y mismo tamaño, es un 2%. Por lo tanto, vemos que hay una aportación diferencial en el comportamiento de las empresas de economía social porque son mucho más inclusivas en el caso de trabajadores con discapacidad. Si pasamos, no voy a detenerme en todos los números porque los tenéis en el informe, está publicado y colgado en la página web. En el caso de salarios, pues, por ejemplo, si nos fijásemos y comparásemos los salarios de la economía social frente a la economía mercantil, vemos que un 7% ganan más en economía social que en economía mercantil. Si nos fijamos en esos grupos de edad que tienen más dificultades de inclusión en el empleo, que son los de 55 y más, pues hay casi un 17%, el salario es superior. En el caso de la igualdad de oportunidades frente a la diversidad en la dirección, en la alta dirección de las empresas, pues la brecha de cristal, que es uno de los temas que más se tratan en el caso de la diversidad de género, vemos que en el caso de la economía social el porcentaje de mujeres que participa en la dirección es casi del 60% frente a un 46% que tienen en la economía mercantil. Para resumir toda esta parte de cohesión social, pues decir que la creación de empleo inclusivo es importante, incorpora en mucha mayor medida colectivos de trabajadores con dificultades específicas de acceso al empleo, ofrece mejores condiciones de trabajo, hay unos mayores niveles de igualdad y además se encuentra una ampliación en la oferta privada de servicios sociales y de educación. En el caso de la cohesión territorial, igual vamos a fijarnos en un par de características. En la parte superior tenemos la distribución entre ámbito urbano y ámbito rural. Vemos que en el ámbito rural siempre hay un porcentaje mayor de empresas, con independencia de que nos fijemos en economía social total o en economía social de mercado, tanto en empresas como en trabajadores. Y algunos de los principales resultados también en este ámbito es que se ofrece mayor empleo en el ámbito rural, incluido, destacando, por ejemplo, la participación de personas con discapacidad o personas de más de 55 años. Igualmente, para resumir un poco la parte de cohesión territorial, vemos que la economía social se ubica mayoritariamente en municipios menores de 40.000 habitantes, especialmente la economía social de mercado, que hace una contribución a la creación de actividad y de empleo, al emprendimiento, a mejorar la competitividad a través de la diversificación que existe dentro de la actividad económica, mejora la competitividad de esas economías y diversifica la economía rural y las zonas intermedias también, haciendo que eso mismo vaya fijando población. Este sería un resumen de esa primera parte para entender lo nuevo de la investigación que va a presentar en este caso mi compañera Maribel.
Bueno, pues buenos días. Como habéis visto, hasta ahora lo que hemos estado haciendo es contrastando que efectivamente las empresas de economía social y las entidades tienen un comportamiento diferencial. Solo vamos viendo medias en las plantillas, presencia de unos colectivos y de otros, y bueno, es una forma interesante de aproximarse al impacto y ver que hay un comportamiento diferencial es mucho ya, con datos reales. Pero ahora queremos dar un paso más y queremos cuantificar eso. ¿Eso en qué se traduce? ¿Vale? Es lo que llamamos ya la medición del impacto. Ya sabemos que lo hay, porque estamos viendo que las medias son diferentes en todo lo que nos interesa o en la mayor parte. Ahora queremos dar un paso más y queremos saber ese impacto cómo es de grande. ¿Y queremos medirlo? Y para eso, bueno, no insisto, vamos a aplicar una metodología que ya hemos aplicado en múltiples ocasiones y que está reconocida como buena práctica a nivel internacional, pero muy importante, que ya lo ha dicho la consejera, lo ha dicho Rosa también, nosotros no estamos midiendo el impacto, la dimensión económica de la economía social, es decir, en los volúmenes de facturación, los volúmenes de empleo. No, no estamos midiendo eso. Nosotros estamos midiendo el impacto de sus valores y sus principios, qué es lo que de verdad le hace diferente a otras empresas. ¿Y por qué hacemos eso? Porque cuando se mide impacto, lo que se mide es adicionalidad. ¿Qué aportas respecto a otra empresa que ya existe? Cuando decimos que la economía social es especial, queremos decir que aporta más cosas que si fuera una sociedad anónima normal. Una sociedad anónima laboral o una cooperativa aporta algo que no aporta una SA. Ese diferencial es lo que se mide en impacto generalmente, porque si no, pues te podrían sustituir por una empresa normal y ya está. Como igual que cuando muere un autónomo aparece otro y ya está, ¿no? En economía. Entonces, esto es muy importante. Lo que diferencia de verdad la economía social son los valores y principios. Por tanto, su valor diferencial es el valor de esos valores y principios. Y ahí lo tenéis, por ejemplo, en este gráfico que hemos intentado hacer. Nosotros, para medir este impacto, aplicamos una metodología que se llama de contrafactuales. Esa metodología es de las metodologías más sólidas a la hora de medir impacto. ¿Por qué? Porque no sobreestima, resta las cosas que son comunes, ¿vale? Aquí lo veis, tenemos un escenario A y el valor y la aportación real de la economía social es el que tenéis a la izquierda. Realmente, para aislar el impacto de los principios y valores, ¿qué hacemos? Las hacemos que se comporten como una de cualquier empresa que podría sustituir una cooperativa, una SA normal, digamos, ¿no? Entonces, la parte económica queda, esa SA también va a contratar empleo, también va a poder alcanzar un volumen de negocio seguramente similar, ¿vale? Eso quedaría. ¿Qué es lo que se va a perder? Se pierde todo lo asociado, que es toda esa parte irregular que tenéis en otro color, y que eso es lo que medimos aquí. Bueno, vamos a seguir. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros el impacto lo cuantificamos en dos dimensiones. Primero, ese impacto, qué tamaño tiene en puestos de trabajo, en empleo, y luego vamos a pasar ese impacto, qué tamaño tiene en euros, que es directamente la monetización. Pero para llegar a la monetización hay que pasar primero por qué impacto tiene en empleo. Aquí vamos a simplemente un ejemplito de uno de los efectos, porque nosotros hemos calculado 20 y tantos, ¿vale? Entonces, este es uno de los efectos para que entendáis que es muy fácil, al final es álgebra puro, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la economía social contrata o tiene en sus plantillas más trabajadores mayores de 55 años, que son trabajadores que otras empresas pues o no contratan o procuran que no tengan un peso muy alto, digamos, ¿no? O que discriminan en cierta medida. Bueno, pues en este caso, aquí tenéis en la primera línea, sabemos que en el grupo de control, que son sociedades anónimas y laborales, pesan el 21,3%. Y ahí tenéis las formas jurídicas de la economía social que hemos contemplado en este estudio, pues pesan porcentajes en general más altos. ¿Qué hacemos? Pues aquí tenéis, pasamos a que todas les quitamos sus valores y principios, es decir,
esa no discriminación que hacen con los mayores de 55, se lo quitamos y pasan todos a comportarse como el grupo de control, a 21. Entonces, en vez de tener 2.700 las cooperativas, 2.700 ocupados mayores de 55 años, pasarían a tener 2.364. Por tanto, perderían 338 empleos ocupados por personas mayores de 55 años. Así, para todas las formas jurídicas, realmente se perderían 1.333 empleos ocupados por personas mayores de 55 años. ¿Vale? ¿Esto significa que el grupo de control no contrata? Claro que contrata. Por eso solo medimos la diferencia. Estamos buscando aislar ese efecto. ¿Vale? Bueno, pues así, haciendo esto para todos los... Vamos a ver ahora en términos de empleo. Bueno, pero antes voy a pasar primero a la de empleo, a esta, y luego volvemos para atrás, porque yo creo que es más fácil en este orden. Haciendo eso mismo que hemos hecho para mayores de 55, que tenéis ahí la línea de cómo se llega a identificar que se perderían 1.333 empleos, hacemos lo mismo para personas con discapacidad, para todos los colectivos que tienen dificultad de acceso al empleo. ¿Y por qué elegimos estos colectivos? Porque dar empleo a estos colectivos es lo que aporta utilidad social. Dar empleo a una persona de 25 a 45, pues es lo que hace todo el mundo, ¿vale? Entonces, haciendo esto mismo que hemos hecho con los mayores de 55, llegamos a la conclusión de que si quitamos esos valores y esos principios y la economía social empieza a comportarse como la mercantil, se perderían 11.268 empleos que ahora mismo están ocupados por estos colectivos. Hacemos lo mismo con calidad de vida, con calidad en el empleo. Ya lo hemos visto y se vio el año pasado. Nosotros hemos estudiado las trayectorias. Trayectoria significa que tenemos toda la información desde que un trabajador entró por primera vez a cotizar, todos los cambios que ha hecho, a dónde ha ido, si ha pasado por periodos. Sabemos todo, toda su trayectoria laboral de los trabajadores de la muestra. Y sabemos que la gente que está en economía social tiene trayectorias más estables, pasa menos veces por el desempleo. Bueno, pues eso tiene un beneficio también, o sea, en este caso, habría 6.457 trabajadores que ahora mismo nunca han ido al desempleo, han tenido trayectorias siempre en la misma empresa de economía social, que pasarían a haber tenido episodios de desempleo. Y lo mismo con los salarios y la igualdad de oportunidades. Habría unas 19.000 mujeres que tendrían una brecha salarial respecto a sus compañeros varones muy superior a la que tienen ahora. Y no habría una oferta de servicios vinculados a la dependencia o de cuidados y a la educación que hay gracias a la economía social y que generan 13.500 empleos que de otra forma no estarían. ¿Significa que estamos contando que la economía mercantil no va a cuidados? No. Nosotros ya estamos contando que una parte de la mercantil se ubica en cuidados y que ahí hay grupos grandes, claro que sí, pero se ubica mucho menos porque la especialización de la economía social tiene este sesgo hacia estos sectores de utilidad social. Entonces, no es que pongamos cero a la mercantil, no, hacemos que la economía social tenga una especialización donde solo va el 3% en vez del 20% que va en economía social. Bueno, pues estos son los impactos en empleo. Y ahora, ¿cómo pasamos a la monetización? ¿Vale? Ahora vamos a ver cómo le damos un valor en euros. Entonces, aquí aplicamos una metodología que viene en realidad del ámbito sanitario y de otros, o sea, no es nueva, nosotros la hemos traído aquí. Y el criterio es de inclusión. Vamos a incluir aquellas partidas que aumentan o disminuyen la utilidad social. ¿Y esto qué es? O bienestar social para los economistas, para los macroeconomistas. ¿Esto qué es? Pues que mejora la igualdad de oportunidades, mejoran la calidad, la equidad o la calidad de vida, ¿vale? Entonces vamos a considerar beneficios directos, que son aquellos recursos
y servicios que se generan gracias a los valores. El marquito aquel de huevo frito solo la parte de fuera. Esos son los beneficios que vamos a considerar, los directos y los indirectos. Los directos son los que ya hay una transacción monetaria, o sea, alguien está pagando eso en efectivo, en transferencias, salarios, impuestos vinculados a estos empleos que se perderían. Esos son los directos. Y los indirectos son los que aún no se han producido, pero se producirían si no existiera la economía social. Si más trabajadores pasaran por episodios de desempleo, alguien tendría que pagarles unas prestaciones contributivas o asistenciales. Esas prestaciones por desempleo, por ejemplo, son indirectos. No, ahora no está pasando, pero pasaría. Y lo mismo con los costes. Costes directos son costes que existen porque existe la economía social y que podrían tener un uso alternativo que también mejoraría la utilidad. Por ejemplo, las subvenciones que se hacen a centros especiales de empleo o a empresas de inserción. Ese es un dinero de partidas sociales que se dedican ahí y lo vamos a computar también, ¿vale? Porque podrían tener un uso alternativo también en el ámbito social y, por tanto, se consideran costes directos. Vamos a seguir con el ejemplo que teníamos antes de los mayores de 55. Teníamos que se perderían 1.333 puestos de trabajo. Sabemos perfectamente cuál es su salario medio en Castilla y León, porque tenemos datos de salarios, que es ese que veis ahí, 34.620 euros. Entonces sabemos que ahora mismo se están pagando en salarios brutos 46 millones de euros. Luego, también sabemos cuánto se retiene la retención media a cuenta, que es una cosa muy parecida al tipo medio efectivo. Entonces, sabemos que habría casi 8 millones se están generando de ingresos por IRPF, más luego otros 17 millones de cotizaciones a la Seguridad Social, que tienen que ver, pues bueno, eso se calcula fácil, con los porcentajes sabemos los salarios. Por tanto, ahí veis. Ahora vamos a ver, a identificar el actor sobre el que recae principalmente ese beneficio o ese coste. Pues las rentas salariales van a los hogares, que de ellas, para ver lo que les llega neto, se les quitan los ingresos, o sea, los impuestos por IRPF y lo que pagan en cotizaciones. Y las administraciones públicas pues recaudan cotizaciones sociales y IRPF. Todo eso porque existen esos 1.300 empleos que no existirían sin los principios y valores de la economía social. En los impactos indirectos, en concreto los beneficios indirectos, son las prestaciones por desempleo que el sector público se está ahorrando porque esos trabajadores tienen empleo y no están cobrando desempleo. ¿Irían todos al desempleo? No, iría un porcentaje. Nosotros hemos cogido el porcentaje medio que suele ir y también la distribución en prestaciones contributivas y no contributivas que cobrarían y los valores medios. Y así, esto que hemos hecho para mayores de 55 lo hacemos para todos los efectos que hemos visto antes, que son muchos, ¿vale? Y entonces vamos sumando, vamos agregando. Y bueno, llegamos ya. Bueno, aquí, perdón, hemos visto antes el impacto en la cohesión social. Estos que hemos visto, ¿veis? ¿Qué colectivos tienen empleo o qué porcentaje de trabajadores cobran más? Es una forma de dimensionar el impacto en trabajadores. Esto era la cohesión social. Pero hay otra contribución muy importante que tiene que ver con el compromiso que la economía social tiene con el territorio, que es su aportación a la cohesión territorial. Entonces también la cuantificamos. La cuantificamos porque queremos visibilizarla. Algunos de estos colectivos están en los dos lados. No pasa nada, ya lo vamos a tener en cuenta y no vamos a contarlos dos veces, ¿vale? Pero aquí vemos que, por ejemplo, si la economía social se ubicara como se ubica la mercantil mucho más en grandes ciudades, se perderían en Castilla y León unos 1.000 puestos de trabajo, unos 1.000 empleos que ahora mismo están en zonas rurales y ciudades intermedias. Y zonas intermedias, perdón. Y de esos 1.000 empleos que hay ahora mismo,
la importancia cualitativa es aún mayor. ¿Por qué? Porque el 50% de ellos están ocupados por mujeres y otro 50% está ocupado por personas que tienen una cualificación media o superior. Eso significa que está haciendo de anclaje para la población y para un tipo, porque anclar mujeres y anclar población de distinto tipo de cualificación, pues son dos formas bastante interesantes y efectivas del mantenimiento de la población. Por tanto, pensamos que más o menos unas 2.600 personas están vinculadas, la residencia, o sea, permanecen en el ámbito rural o en zonas intermedias vinculadas a esos 1.000 empleos. Como digo, aquí también hay mayores de 55 años, no los vamos a contar otra vez, ya los contamos en un sitio o en otro. Esto es fácil, es evitar la doble contabilización. Y bueno, ya llegamos, por tanto, a los resultados. Computando todos estos efectos y asignándoselos al actor principal que los soporta, ya sea beneficio o coste, y a los beneficios les descontamos los costes, todos como lo habéis visto, pues llegamos a la conclusión de, sumando, como digo, todos estos efectos y a precios del 2024, para que sea una cifra lo más que hemos actualizado, los valores y principios de la economía social, según nuestras estimaciones, aportan unos 1.067 millones anuales a la economía de Castilla y León. Y estos 1.067 millones, pues principalmente, ahí lo veis, casi todos son impactos o beneficios directos. El 38% vinculada a esa oferta en cuidados y en educación que no existiría sin las cooperativas y las fundaciones y las asociaciones que prestan esos servicios. Otro 29%, lo veis ahí arriba, que es la segunda partida más importante, está vinculada a las rentas salariales y, por tanto, que llevan en forma de salarios a sus hogares los trabajadores con dificultad. Y bueno, pues así vamos viendo todos los efectos y voy señalando los más importantes. ¿Quién se beneficia más de este impacto? Pues el 64% del impacto del beneficio se lo llevan los hogares, que es un aspecto también muy importante. Y otro 34% es un ahorro para o ingresos reales o un ahorro, principalmente ingresos reales, para las administraciones públicas, porque de esos 340 millones, 297 son beneficios directos, es decir, que les entra en caja ya, ¿vale? Ya sea por salarios o por cotizaciones a la seguridad social. Bueno, decir que estos 1.067 millones son en torno a un 1,5% del PIB de Castilla y León, que es una cifra, parece pequeña, pero es una cifra muy significativa. Para que os hagáis una idea, todo el sector de comunicaciones, de información, informática, comunicación, todo el sector digital es un 1,3%, ¿vale? O sea que nos parece pues bastante importante. Yo creo que ya lo he comentado todo, así que lo dejamos aquí. Muchas gracias. Nos hemos ajustado a tiempo. Sí. Perfecto. Muchas gracias por vuestra intervención y por vuestra explicación, que la verdad es que al final resulta claro incluso para los que no entendemos de este tipo de cosas. Pero yo sí que me gustaría que me dierais pues, una especie de titular de las principales conclusiones, o la principal conclusión que se puede sacar de este informe. Bueno, yo creo que todo el informe en sí mismo es una ilustración gráfica, porque al final medir te obliga siempre a concretar mucho. O sea, cuando nos planteamos medir, aquí nos sirve la retórica, ¿no? O sea, al final se necesita dato y bueno, pues ese esfuerzo que se hace por identificar cada partida, cada efecto, pues yo creo que es una foto gráfica de cómo en definitiva, unos intangibles, que son unos valores y principios que pasan como muy desapercibidos, ¿no? Porque nosotros antes de hacer estos estudios, pues esto pasaba, la primera vez que lo hicimos, que CEPERS nos decía, es que nosotros sabemos que esto tiene un impacto, pero ¿cómo se mide eso? Porque parece tan difícil. Efectivamente, nosotros estamos
valorando un impacto de intangibles, como algo que pasa tan desapercibido y que a veces reparamos tan poco en ello, acaba extendiéndose, ¿no?, por todo el tejido productivo, acaba llegando a las empresas, a los hogares, afecta en el ámbito laboral en esa capacidad de extensión, de capilarización, ¿no? Yo creo que es muy importante para comprender la verdadera dimensión de la economía social, porque este estudio, por supuesto que si le añadimos volumen de negocio, la dimensión económica es mucho mayor, sí, la dimensión económica es mayor, pero este estudio ilustra realmente cómo esos valores, esos principios, que de verdad es lo que la diferencia, acaba afectando a un montón de personas, acaba mejorándole su calidad de vida, acaba llevando renta a sus hogares, hace que las empresas se planteen también, sean un ejemplo, bueno, aunque tengan recorrido, ¿no?, pero lo son, en brechas de género, me parece importantísimo, ¿no?, ilustrar cómo algo tan intangible y que damos por hecho y que hasta ahora pues tampoco nos fijábamos tanto en ello, no lo visibilizábamos tanto, acaba llegando a tantos hogares y acaba repercutiendo tanto en la sociedad en su conjunto. Y eso es así porque siempre la cuantificación exige un esfuerzo enorme de detalle y entonces a la vez ilustra muy bien gráficamente cómo se extiende, ¿no?, todo el efecto, cómo se va, como la niebla va llegando muy lejos, ¿no? No sé, Rosa, si tú quieres añadir alguna cosa. Pues muchas gracias. Entonces, yo creo que terminamos este bloque y damos comienzo al segundo bloque de esta jornada. Muy bien. Perdón.